Mi suegra trajo un abogado falso para robarnos la casa, pero no sabía que yo era un abogado de verdad y tenía un plan propio. Soy un hombre de 35 años y llevo más de una década ejerciendo la abogacía. No suelo publicitar lo que hago a menos que sea relevante, lo que tiene sus ventajas. La gente asume que soy solo otro empleado de oficina hasta que me pisotean, y ahí es cuando aprenden por las malas. Esta historia trata sobre mi suegra, a quien llamaré Mil, y su escandaloso intento de robarme la casa usando un abogado falso. Para empezar, mi esposa y yo compramos nuestra casa hace unos 3 años. Es un lugar modesto pero hermoso, y trabajamos duro para ahorrar para comprarla. Mi suegra no estaba muy contenta cuando nos mudamos, principalmente porque quería que viviéramos más cerca de ella para poder ayudar con todo. Pero lo que en realidad quería decir era que quería tener más control sobre nuestras vidas. Siempre ha sido del tipo que se nutre del drama y la manipulación, así que la mantuve a distancia mientras mi esposa trataba de mantener una relación educada. Las cosas estuvieron relativamente tranquilas hasta hace unos 6 meses, cuando empezó a dar pistas sobre sus luces brillantes en la casa. Al principio no le di importancia, pensando que solo estaba actuando como siempre, pero luego de repente anunció que ella y su abogado vendrían a hablar sobre algunos trámites. ¿Trámites para qué?, pregunté levantando una ceja. Ella agitó la mano con desdén. Oh, solo son asuntos familiares, nada de qué preocuparse. Mi instinto me decía lo contrario. Decidí seguirle el juego, sabiendo que tendría que estar preparado para lo que fuera que estuviera tramando. El día que Mil y su supuesto abogado aparecieron, supe que me esperaba un espectáculo. El abogado era un hombre de unos 50 años que llevaba un traje que no le quedaba bien y un maletín que parecía más viejo que yo. Se presentó como el señor K, pero algo en él gritaba que era un fraude. Su apretón de manos era débil, su comportamiento poco profesional y evitaba el contacto visual. Cuando le pregunté sobre su profesión, se sentaron a la mesa del comedor y Mil no perdió tiempo en ir al grano. Hemos decidido que lo mejor es que pongamos la casa a mi nombre, dijo con una sonrisa de suficiencia. Parpadeé. ¿Perdón? ¿Qué? Es para la familia, continuó como si le hubiera pedido una aclaración. De esta manera, la propiedad permanece segura y no tendrás que preocuparte por administrarla. El señor K ha preparado todos los documentos, solo tienes que firmar. La miré fijamente, tratando de procesar la audacia de lo que acababa de decir. ¿Por qué transferir mi casa a tu nombre? Eso no tiene sentido. La sonrisa de Mil vaciló. Porque es lo correcto. Eres joven, siempre puedes comprar otra casa más adelante. Esta debería estar bajo mi control, así puedo asegurarme de que permanezca en la familia. Miré al señor K, que parecía querer estar en cualquier otro lugar. ¿Y a usted le parece bien? Como abogado, ¿cree que es una petición legítima? Se aclaró la garganta. Bueno, las familias a menudo hacen arreglos como este para fines de planificación patrimonial. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. ¿En serio? ¿Qué tipo de derecho ejerce, señor K? Derecho general, tartamudeó. Interesante, dije con tono gélido, porque nunca había oído hablar de un abogado de planificación patrimonial legítimo que sugiera a un propietario que ceda su casa sin ninguna garantía legal. ¿En qué empresa trabajas? Su rostro se puso pálido. Soy consultor independiente. Bueno, dije, dejando escapar el sarcasmo, bueno, señor K, como abogado con licencia, me encantaría revisar esos supuestos documentos que ha preparado. Mil se quedó boquiabierta. ¿Eres abogado? Le di una sonrisa aguda. ¿Sorprendida? La sala quedó en silencio mientras Mil y su abogado intercambiaban miradas nerviosas. Evidentemente, ninguno de los dos había previsto este giro de los acontecimientos. Me incliné hacia adelante y miré directamente al señor K. Bueno, veamos los documentos. Seguramente trajo algo legítimo para una transferencia de propiedad tan importante. El señor K dudó antes de abrir su maletín.
A regañadientes, sacó una pila de documentos que parecían haber sido reunidos a toda prisa. No tenían membrete ni sellos oficiales y tenían varios errores tipográficos evidentes. Hojeé la primera página y mi irritación se convirtió en diversión. Esto no solo era malo, era ridículamente malo. Para empezar, dije, levantando uno de los papeles, este documento se refiere a mi esposa y a mí como inquilinos. Eso es interesante porque somos los dueños absolutos de esta casa. Y aquí, señalé otra sección, has incluido una cláusula sobre los pagos mensuales del alquiler, que es completamente irrelevante para una transferencia de propiedad. El señor K se movió incómodo. Mill, sin embargo, estaba redoblando sus esfuerzos. Está siendo difícil a propósito, espetó. Ya sabes de qué se trata, es un acuerdo familiar. Deja de buscarle defectos al asunto. Un acuerdo familiar, repetí, levantando una ceja. Mill, esto no es un acuerdo casual. Estás intentando engañarme para que te entregue mi casa. Estos documentos no se sostendrían en un debate de secundaria y mucho menos en un tribunal de justicia. Su rostro se puso rojo de ira. Estás exagerando. Es solo una medida de precaución para proteger los bienes de la familia. Seguirás viviendo aquí, no es que te esté echando. Solté una risa sin humor. Ah, ya veo. Quieres que ceda la propiedad legal pero me dejarás vivir aquí. Qué generoso de tu parte. Era hora de pasar a la ofensiva. Me levanté y caminé hacia la encimera de la cocina donde había dejado mi propio maletín. Antes había previsto algún tipo de plan por parte de Mill, así que preparé una pequeña sorpresa. Del maletín saqué mi portátil y una carpeta con documentos legales. Sabes, comencé, volviéndome hacia la mesa, es curioso que hayas mencionado esto. De hecho, he estado revisando nuestros registros de propiedad recientemente. Mill se quedó paralizada. ¿Por qué lo hiciste? Porque tenía el presentimiento de que intentarías algo así, dije sin rodeos. Y adivina qué encontré, una serie de investigaciones no autorizadas sobre nuestro título de propiedad, hechas en tu nombre. Sus ojos se abrieron. Eso es ridículo, no lo hice. Levanté una mano para silenciarla. Ahórratelo. Las consultas son rastreables y muestran tu dirección IP. Llevas meses intentando encontrar lagunas para reclamar la propiedad. El señor K parecía querer derretirse en su silla, pero Mill no se daba por vencida. ¿Y qué si lo investigo? Eso no significa nada. Oh, significa mucho, le respondí. Demuestra la intención, y ahora con estos ridículos documentos que ha traído hoy, me ha proporcionado aún más pruebas de su plan. La tensión en la sala era palpable. La máscara de control de Mill se estaba cayendo, y por primera vez, vi pánico en sus ojos. Intentó una nueva táctica y se volvió hacia mi esposa. No te importa tu familia, suplicó. Esto es para todos nosotros. Tu marido está actuando de manera poco razonable. Mi esposa, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Mamá, detente, dijo con firmeza. Esto es una locura. No puedes manipularnos de esta manera. Tienes que irte. El rostro de Mill se endureció. Está bien, si vas a ponerte de su lado, no vengas a llorar conmigo cuando todo esto te explote en la cara. La amenaza de Mill flotaba en el aire, pero no me intimidó. En todo caso, su desesperación solo me hizo más decidido a exponer su plan por lo que era. Cuando se levantó para irse, la detuve con calma. Espera, le dije, mi tono cortando la tensión. Aún no hemos terminado. Has cruzado la línea y habrá consecuencias. Se volvió y me miró con enojo. ¿Consecuencias? ¿Por qué? No tienes pruebas de que haya hecho algo ilegal. Sonreí y le di unos golpecitos a mi computadora portátil. De hecho, lo hago. Además de las consultas de títulos no autorizadas, también he estado siguiendo sus intentos de falsificar documentos.
Pensabas que no me daría cuenta de que le habías estado enviando borradores de estos contratos falsos al señor K usando tu correo electrónico del trabajo. Su rostro palideció. Eso es privado, no puedes. No es cierto, interrumpí. Una vez que se involucra mi propiedad, deja de ser privado. Y si quieres discutir ese punto, siéntete libre, me encantaría llevar esto a los tribunales. El señor K, claramente consciente de que no sabía qué hacer, murmuró algo sobre la necesidad de salir y prácticamente corrió hacia la puerta. Sin embargo, Mill no había terminado. Se inclinó sobre la mesa con voz baja y venenosa. «Crees que eres muy inteligente», susurró. «Pero esto no ha terminado». «Oh, ya pasó», dije, manteniéndome firme. «No solo has intentado defraudarme, sino que también has involucrado a un abogado falso y has dejado un rastro de papel de 1 kilómetro de largo. ¿Tienes idea de en qué lío estás metida?» Me miró con enojo, pero no respondió. Dejé que el silencio se prolongara antes de dar el golpe final. «Ya me puse en contacto con las autoridades», dije. «Las investigaciones sobre el título por sí solas podrían ser motivo de cargos criminales, pero estoy dispuesto a resolver esto en silencio si dejas de decir tonterías y te mantienes alejada de nuestras vidas. De lo contrario, me aseguraré de que esto quede en tu expediente permanente». Mill no dijo ni una palabra más mientras salía furiosa de la casa. Mi esposa y yo nos quedamos sentados en silencio por un momento mientras la tensión se disipaba lentamente. Finalmente, ella se volvió hacia mí. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Sabía que mamá era difícil, pero no pensé que llegaría tan lejos». «No es tu culpa», dije, apretándole la mano. «Pero tenemos que poner límites. Ella no se detendrá a menos que dejemos en claro que este tipo de comportamiento no será tolerado». Durante las siguientes semanas, seguí adelante con mi plan para proteger nuestra propiedad. Presenté una denuncia formal ante el Colegio de Abogados del Estado contra el señor K, exponiéndolo como un fraude. Desapareció rápidamente de la escena, probablemente para evitar más problemas legales. También trabajé con un servicio de protección de títulos para asegurarme de que Mill no pudiera hacer ningún reclamo futuro sobre nuestra casa. Como era de esperar, Mill intentó tomar represalias. Difundió rumores entre los miembros de la familia, afirmando que yo estaba destruyendo la familia y poniendo a mi esposa en su contra. La mayoría de ellos se dieron cuenta de sus mentiras, pero algunos llamaron para preguntar qué estaba pasando. Les expliqué la situación con calma, y una vez que escucharon toda la historia, se pusieron firmemente de nuestro lado. El momento más satisfactorio llegó un mes después, cuando recibí una carta del lugar de trabajo de Mill. La habían despedido por hacer un mal uso de los recursos de la empresa, en concreto el correo electrónico de trabajo que había utilizado para orquestar su plan. Al parecer, uno de sus compañeros de trabajo la había denunciado tras enterarse de lo que estaba haciendo. Cuando se lo conté a mi esposa, ella suspiró y sacudió la cabeza. «Ella misma se lo buscó», dijo. «Tal vez ahora finalmente aprenda». La caída de Mill no terminó con la pérdida de su trabajo. Después de su despido, se corrió la voz entre la familia extensa sobre lo que había intentado hacer. Muchos de ellos, especialmente aquellos que ya habían sido quemados por sus manipulaciones, comenzaron a distanciarse. Pasó de ser la matriarca autoproclamada a una paria casi de la noche a la mañana. Aún así, no se fue en silencio. Intentó una última maniobra desesperada, presentar una demanda falsa en la que afirmaba que había contribuido económicamente a la compra de nuestra casa y, por lo tanto, tenía una participación en ella. No me pasó desapercibida la ironía de su afirmación infundada, estaba tan mal construida que hasta mi abogado se rió cuando lo vio. «¿Quieres encargarte de esto tú mismo?», preguntó mi abogado, claramente divertido. «Oh, claro», respondí. «Este caso es personal». Cuando llegó la fecha del juicio, Emil entró acompañado de un nuevo abogado, que era un poco más educado que el señor K, pero que seguía siendo poco destacable. Me representé a mí mismo,
confiado en que las pruebas que había reunido desmantelarían su argumento. Al comenzar la sesión, el abogado de Emile repitió su historia inventada sobre sus supuestas contribuciones financieras, pero rápidamente se desmoronó bajo el escrutinio. ¿Tiene algún recibo, extracto bancario o contrato que demuestre esas contribuciones?, pregunté mientras lo interrogaba frente al juez. Emile tartamudeó: no pensé que fuera necesario llevar registros. Todo eran acuerdos verbales. Acuerdos verbales, repetí con un tono de voz cargado de escepticismo. Entonces, está pidiendo al tribunal que crea que usted contribuyó a la compra de una propiedad por 6 cifras sin una sola prueba. Interesante. El juez no pareció impresionado. Señor Emile, sin pruebas tangibles, su afirmación no tiene ningún fundamento. ¿Tiene algo más que presentar?, preguntó el juez. Su abogado se apresuró a salvar el caso, pero fue inútil. Entonces, presenté mi propia evidencia, las averiguaciones de título no autorizadas. Los documentos fraudulentos que había intentado utilizar y la orden de alejamiento que se había emitido en su contra apenas unas semanas antes. Cuando terminé, Emile se retorcía en su asiento. El juez dictó una sentencia rápida, su demanda fue desestimada y se le ordenó pagar mis honorarios legales. Cuando salimos de la sala del tribunal, me lanzó una mirada que podría haber derretido el acero, pero me limité a sonreír. Se había hecho justicia. En las semanas siguientes, Emile se refugió en la oscuridad, sin su trabajo ni el apoyo de su familia, no tenía ninguna influencia. Mi esposa y yo nos concentramos en reconstruir nuestras vidas sin su interferencia, estableciendo límites firmes para asegurarnos de que no pudiera volver a entrar en escena. De vez en cuando me enteraba por ahí de que Emile se quejaba de cómo yo había arruinado su vida, pero no me importaba. Ella había intentado robarnos, manipularnos y destruir nuestra confianza, y había recibido exactamente lo que se merecía. Al mirar atrás, me siento agradecido por cómo se desarrolló todo. Si bien las payasadas de Emile fueron estresantes, me recordaron la importancia de defender lo que es correcto y proteger a las personas que amas. Mi esposa y yo salimos de esto más fuertes, y nuestra casa, nuestro hogar, ahora es un símbolo de todo lo que hemos superado juntos. Así que, a cualquiera que esté lidiando con suegros arrogantes o familiares manipuladores, les digo lo siguiente: no se rindan. Les encanta la intimidación, pero se derrumban cuando se enfrentan a los hechos y a la justicia.